Algorítmica y lenguajes de programación. Estructuras de control. Hasta ahora, algoritmos han consistido en simples secuencias de instrucciones. Existen tareas más complejas que no pueden ser resueltas. Así, repetición una misma acción, realizar acciones diferentes en función del valor de una expresión. Para resolver estos existen las estructuras de control. Una estructura de control tiene un único punto de entrada y un único punto de salida. Una estructura de control se compone de sentencias de otras estructuras de control. Existen tres tipos fundamentales de estructuras de control: secuencial, alternativa y repetitiva. La secuencial se dice que es la más sencilla, simplemente indica una secuencia de acciones a ser ejecutadas de forma consecutiva. La composición secuencial no es conmutativa. Existe una notación alternativa separando las sentencias mediante el carácter punto y coma. Alternativa simple. Evalúa una expresión lógica y ejecuta una acción o un grupo de acciones si es cierta y no hace nada si es falsa. La alternativa doble. Similar a la anterior, ejecuta una acción o grupo de acciones si la expresión es cierta y otra acción o grupo de acciones si es falsa. Alternativa múltiple. Evalúa una expresión que pueda tomar n valores enteros, caracteres y lógicos, pero nunca reales, y ejecuta una acción o grupo de acciones diferentes en función del valor tomado por la expresión selectora. Alternativa múltiple. Existen varios ejemplos, como también tenemos las estructuras de control desde hasta. Permite repetir la ejecución de una acción o de un grupo de acciones un número determinado de veces. El funcionamiento de la estructura es el siguiente. En primer lugar, se asigna a la variable índice el valor de inicio. El bucle se ejecuta mientras índice no alcance el valor de fin. En cada interacción, el valor de índice es incrementado según el paso indicado y se ejecuta la acción o grupo de acciones encerrados en el bucle. En caso de que no se indique ningún paso, el que se empleará será +1. Estructura desde hasta. Ahora, tenemos lo que son las estructuras de control mientras. Repite una acción o un grupo de acciones mientras una expresión lógica sea cierta. Un aspecto muy importante de la presente estructura de control es que, si la expresión lógica es inicialmente falsa, el bucle no se ejecuta ni una sola vez, es decir, la estructura mientras iterará 0 o más veces. Estructura de control repetir hasta. Repite una acción o un grupo de acciones hasta que una expresión lógica sea cierta. Esta estructura no existe en Fortran, pero sí en otros lenguajes de programación. La expresión lógica no se evalúa hasta el final, con lo cual el bucle se ejecuta al menos una vez, por contraposición a la estructura anterior que podía no ejecutarse ninguna. Estructuras de control. Resumen. Las estructuras de control permiten alterar el flujo secuencial de los algoritmos que hemos visto hasta el momento. Una estructura de control tiene un único punto de entrada y un único punto de salida. Se compone de sentencias o de otras estructuras de control. Existen tres tipos fundamentales de estructuras de control:
secuencial, alternativa, repetitiva. La estructura secuencial es una lista consecutiva de acciones donde el orden de aparición indica el orden de ejecución. La estructura alternativa se presenta en tres formas: simple, doble, multialternativa. La estructura alternativa simple permite evaluar una expresión lógica y ejecutar una acción si dicha expresión es cierta. Para culminar, las estructuras de control alternativa doble permite evaluar una expresión lógica y ejecutar una acción si dicha expresión es cierta y otra acción si dicha expresión es falsa. La estructura multialternativa consiste en una expresión selectora que puede tomar n valores diferentes y ejecuta una acción diferente por cada posible valor de la expresión selectora. La estructura repetitiva se presenta en tres formas: estructura desde hasta, estructura mientras, estructura repetir hasta. La estructura desde hasta permite repetir la ejecución de una acción un número determinado de veces. La estructura mientras repite una acción mientras una expresión lógica sea cierta. Esta estructura puede ejecutarse 0 o más veces. La estructura repetir hasta repite una acción que una expresión lógica sea cierta. Esta estructura siempre se ejecuta una vez al menos y no existe en el lenguaje Fortran, aunque aparece en otros lenguajes de programación. Si nos preguntamos qué es el lenguaje Fortran, simplemente es un lenguaje de programación.